Clase 69. Continuamos con el capítulo 27. Estamos en la ley 9 y hoy vamos a aprender dónde es el lugar que hay que poner los tefilín de la cabeza. Y hay que saber que a pesar de que está escrito en la Torah sobre el tefilín de la cabeza ben eneja, que lo vas a poner entre tus ojos, y podríamos pensar que el lugar es en la frente entre los ojos, nos enseñan los sabios en la Torah oral, por un estudio que hacen de otro pasuk, que el lugar donde se pone el tefilín es donde comienzan a hacer el pelo. Y nos dicen que todo lo que la Torah nos dijo, ben eneja, entre los ojos, nos viene a decir únicamente en qué parte de la cabeza donde comienza a nacer el pelo hay que ponérselo, quiere decir en la mitad, que justamente entre los ojos y no hacia los lados. Pero el lugar donde se pone, como dijimos, es donde comienza a nacer el pelo y es justamente en las raíces del pelo. Quiere decir, no nos importa a nosotros si la persona tiene el pelo largo y le llega hasta la mitad de la frente, no vamos según eso, sino vamos según el comienzo donde nace el pelo. Y más todavía, aquella persona que se lo pone en la frente o parte del tefilín se lo pone en la frente, esa persona no cumple mitzvah. Esa persona hace como los caraítas, los cuales creen únicamente en la Torah escrita y no en la Torah oral. Y aquí es uno de los lugares donde vemos en forma explícita que no existe cumplir la Torah sin cumplir también la Torah oral, siendo que la Torah oral nos viene a explicar la Torah escrita, y sin ella no hay forma de cumplir la Torah como es la voluntad de Hashem. Hay que saber que, como dijimos, que aquella persona que se lo pone en la frente no cumple la mitzvah, y lamentablemente muchas de las personas se confunden en esto y se equivocan en esto, y parte del tefilín está en la frente. Por lo tanto nos dice en Mishnah Berurah que aquella persona que puede hablar con sus conocidos y enseñarles el lugar donde se debe poner el tefilín está haciendo una gran mitzvah, siendo que aquella persona que se pone el tefilín o parte del tefilín en la frente, no solo que no cumple la mitzvah, sino también esta persona se considera negligente con su cuerpo, poshim begufam, y aparte también la verajá que dice es verajá en vano, siendo que no es lugar apropiado para poner el tefilín. Hay que saber que incluso a aquella persona que se le cayeron los pelos y ya tiene calva, esta persona incluso así se debe poner el tefilín donde le nacían antes los pelos, donde le comenzaban a hacer los pelos. Esto únicamente por ahora sobre el lugar donde comenzamos a poner los tefilín, pero hasta cuándo es el lugar donde se deben poner los tefilín. Entonces nos dice el Shulchan Aruch que el tefilín, el resto del tefilín se debe poner hacia la parte de atrás de la cabeza y hasta, como dice el Shulchan Aruch, hasta donde el cerebro de un bebé está suave. Ese es el lugar donde se debe poner. Y para hacerlo más práctico, nos trae aquí en Mishnah Berurah que cuál es ese lugar. Entonces hay quien dice que esto a la altura, a todo lo alto de la cabeza. Otra persona dice que es a la mitad de la inclinación, quiere decir que es menos. Por lo tanto, nos dice el Mishnah Berurah que no es adecuado tener unos tefilín muy grandes, sino que la persona, como dijimos, se tiene que empezar a poner el tefilín justamente donde le salen los pelos, hacia atrás. Y si se lo pone hacia atrás y el tefilín es muy grande, puede llegar a ser que sale de, por lo menos, esta segunda opinión, que es la mitad de la inclinación de la cabeza, y la persona no lo está poniendo en el lugar adecuado. Entonces, por lo tanto, es preferible no hacer unos tefilín grandes. En el caso que la persona no tiene opción y lo único que tiene es tefilín grandes, entonces es preferible ponérselos, como dijimos, más hacia la parte alta de la cabeza y no bajárselos, siendo que si la persona se los baja y se los pone en la frente, la persona no cumple la mitzvah seguro. Lo que no es así, si la persona se lo pone en la parte de más arriba, por lo menos tiene una de las pinores en la cual la persona se puede apoyar. Entonces, como dijimos, nos comenzamos a poner el tefilín en la parte donde comienza a nacer el pelo, hacia la parte de atrás de la cabeza,
de tal forma que todo debe estar dentro del lugar donde el cerebro de un bebé está suave, incluyendo la parte que se llama Mahabarta, donde pasa la cuerda, debe estar puesto de esa forma. Ahora, nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch, en la ley 10, que el nudo que tenemos en la correa, en la parte de atrás del tefilín de la cabeza, lo debemos de poner justamente en el lugar donde todavía hay pelo. Y no puede estar en la parte más abajo, que es en la parte de la nuca. Esa parte no está bien. De esa forma la persona no cumple la mitzvah. Más todavía nos dice Mishnah Berurah, lo preferible es que la persona lo coloque por encima del hueco que tenemos en la parte de atrás de la cabeza. Y como dijimos, si no logra ponerlo por encima, seguro que la persona no puede ponerlo fuera de donde nace el pelo. Ahora, hay que saber que de aquí aprendemos algo muy importante, nos dice Mishnah Berurah. Normalmente la persona quiere que le encaje bien el tefilín y por eso quiere que la correa esté ancha. Pero hay que saber que eso no es lo correcto. Lo correcto es que la apriete el tefilín. Y trae Mishnah por eso dos razones. Una es, siendo que está escrito que hay que amarrarnos el tefilín. ¿Y cómo cumplimos amarrarnos? De tal forma que al apretárnoslos estamos cumpliendo que es eso que nos dice la Torah, de amarrarlo. Y por otro lado, si la persona lo hace muy ancho, entonces puede llegar a ser con facilidad que el tefilín se le va a ir a la frente o el nudo se le va a ir a la parte donde no hay pelo, y de esa forma la persona no está cumpliendo una mitzvah, está perdiendo la mitzvah, está perdiendo la braja, está perdiendo todo. Como dijimos, el tefilín tiene que estar puesto en la parte, en la mitad de la cabeza, que justamente entre los ojos, y para eso nos traen aquí los comentaristas que es bueno que la persona tenga un espejo pequeño y de esa forma puede verse si está bien puesto. Kol Tuv u'be'atzlacha.